30 años en el mundo, ¿no? Y pues sé lo que es vivir sin Dios y sé lo que es vivir con Dios. Entonces, creo que es obviamente mucho mejor vivir con Dios, pero es muchísimo mejor vivir en comunión con Dios. Lamentablemente hay un sinnúmero, bueno, no me gusta utilizar mucho ese término, pero es un término muy conocido que se utiliza, que es que muchos cristianos se derrotan, ¿no? O muchos cristianos que pues no pueden dejar ciertas cosas, ¿no? Y yo soy un testimonio de que pues Dios cambia a las personas a través de la lectura y de la oración. Y creo que es lo más importante que también nos enseñó nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo. Muchas gracias, Fer. Viri, ¿ya estás lista? Ya, perdón. Ok, Perdón. tranquila. Ok. Respira, cuenta hasta 10. Ya. Dile a que más confianza lo tengas y adelante. Bueno, yo voy a hablar de la oración de Nehemías, que está a partir del versículo, bueno, en Nehemías 1, a partir del versículo 5. ¿Ok? Ok, vamos a empezar. Ay. Ok, bueno, Nehemías significa Jehová consuela. Y, esperen, y bueno, y el libro de Nehemías hace el énfasis en la reedificación del muro. ¿Ok? En ese entonces, como bien sabemos, había sido como la destrucción del templo, y entonces Nehemías está en un contexto donde es la reedificación del muro de Jerusalén. Nehemías también era el copero del rey de Persia Artajerjes. El que fuera un copero quería decir que él era el que probaba los alimentos antes de que el rey los consumiera, esto para evitar que el rey fuera envenenado o fuera alguna otra, o lo quisieran matar. También él era como, al ser copero, él era una persona de mucha confianza del rey, dado que cada vez que alguien llegaba y le comentaba algo al rey, ahí estaba el copero a su lado. Entonces él se enteraba, por así decirlo, de todo lo que llegaban y le comentaban a él. ¿Ok? Ok, vemos en el capítulo 1 una primera pregunta que le hace Nehemías. Bueno, les voy a leer donde dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. Aquí vemos cómo le pregunta que cómo están las cosas en Jerusalén. Y entonces la respuesta que él recibe es de que el panorama no era muy agradable el que estaban viviendo en Jerusalén, ya que el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy lamentable. Y bueno, y como vemos, la actitud que pudo haber tomado en este momento Nehemías era de decir, sí, me entristezco y voy a orar por ellos, ¿no? Pero no, nos dice que Nehemías llora y porque otros están en desgracia. Llora y dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, su actitud de Nehemías no fue solamente decir, sí, es triste por lo que están pasando, entonces voy a orar, sino que dice que fue tanto su dolor que ni siquiera logró estar de pie, sino que se tuvo que sentar y tuvo que hacer duelo unos días y ayunar por ello. Vemos que en el versículo 5 inicia la oración y comienza haciendo un reconocimiento de quién es Dios, porque dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos cómo está dando el reconocimiento a Dios, que es fuerte, que es grande y que es temible. También después viene el versículo 6, donde dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti
de día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí vemos que él está pidiendo perdón, es una súplica y un perdón, pero no solamente Nehemías pide un perdón por los pecados que él ha cometido, sino que dice que la casa de mi padre y hemos cometido, sino que pide perdón por los pecados de todos, no solamente por los de él, sino por los de todos. Y en el versículo 7 es igual una continuación de perdón, donde dice, en extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Ok? En el versículo 8 viene una parte que es una promesa, donde dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y bueno, aquí cuando nos dice que dispersaré por los pueblos, también se hace alusión a unas palabras que le habían dicho a Moisés. Lo vemos esto en Deuteronomio 4, no es cierto. Sí, en Deuteronomio 4, 27 y 28, donde le dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. La promesa era que los iba a esparcir, pero también después en el versículo 9 viene otra parte donde dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No solo dice que los dispersará, sino que también los recogerá. Y esto también lo vemos en Deuteronomio 4:29, donde dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si los buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa también es parte de la promesa que dice que a pesar de que así nos mande a algún lugar muy lejano, Él siempre nos va a recoger y nos va a traer con ese amor, y nosotros lo único que tenemos que hacer es buscarlo de todo nuestro corazón y de nuestra alma. Y después viene el versículo 10, donde es una súplica a una segunda liberación, porque dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y bueno, para concluir, en el versículo 11 ya es la petición que Nehemías hace. Nehemías lo único que pide es que él solo quiere hallar gracia. Y dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Si bien vemos, Nehemías quizás si no pide como a lo mejor, y nosotros a veces solemos pedir sabiduría o pedimos demasiadas cosas, sino él lo único que pide es que pueda hallar gracia. Y bueno, ¿y qué hace Nehemías? A mí me gustaba mucho esta parte cuando estaba viendo un devocional, un estudio acerca de esta oración, y decía que Nehemías lo que hace es que pregunta, que reacciona, que ora y que se pone en acción. Y también me gustaba mucho porque decía que lo que debemos de preguntarnos al leer esta oración es si en realidad nos importa, si en realidad nos importa a lo mejor y aquel pueblo, porque si bien sabemos, Nehemías decían que no conocía Jerusalén, pero aún así a él le dolía y aún así él lo amaba. Y entonces, en realidad a nosotros también nos importa, y aquellos que quizás si no los conocemos, que quizás si no sabemos quiénes son, pero en realidad nos importa y en realidad estamos dispuestos a hacer las cosas que Dios nos manda por aquellos que quizás si ni siquiera conocemos. Entonces, a mí me gustó mucho esta parte final y creo que sería todo por parte de lo de la oración de Nehemías. No sé si alguien quiere agregar algo más. Es todo. Bueno, primero, muchas gracias, Viri, por compartirnos esta parte de Nehemías y el enfoque también que tú le das hacia lo mucho que debe importarnos el dolor ajeno. Y evidentemente, él, él estaba en una posición muy cómoda, como
dentro de la corte del rey, pues qué cosa le va a hacer falta a Nehemías. Pero él se pone en la brecha por el pueblo. ¿Ustedes qué opinan? Angie, Fer, Adi, Anabel, adelante. Sobre la oración de Nehemías. Precisamente el sábado pasado, digo, no tiene que ver con la oración, pero el hermano César, ¿no? Habló de reedificar los muros, ¿no? Pero fue referente a... No, tiene todo que ver, porque ese edificar los muros no hubiera pasado sin esta oración. O sea, esta oración es el detonante que usa Dios para llegar a ese éxito allá. Todo empezó por ahí. Entonces me hace mucho sentido en relacionarlos antes, a ambos escenarios. A mí me llama mucho la atención que, creo que muchas personas lo que pueden hacer es simplemente hazlo porque tu pueblo está padeciendo. Pero más bien es hazlo porque, o sea, redímenos, ayúdanos, perdónanos, porque tú lo prometiste. O sea, yo quiero confiar en tu promesa. Y no es tampoco de que Nehemías diga, tienes que hacerlo porque ya lo dijiste. Es más bien apelo a tu misericordia, la que yo encuentro en tu palabra, y te pido que nos perdones. O sea, a mí, a mi pueblo, porque hemos pecado. Me gusta mucho esa actitud de Nehemías. Apoyado en las escrituras. Me recuerda mucho a Daniel, que él, perdón, voy a mencionar un poquito de la oración de Daniel. Ora tremendamente su famosa oración porque se pone a estudiar la ley y encuentra en los rollos que ya era el tiempo en que acabara la deportación y le aflige mucho. O sea, descubre que la ley dice algo que no se está cumpliendo en ese momento y llega a la conclusión de que era su culpa del pueblo, que el pueblo era responsable de que la promesa de Dios no se estuviese viviendo. Y tanto dolor es que incluso llega un ángel a consolarlo. Le dice, fui mandado antes de que empezaras a orar para darte consuelo respecto a lo que estás orando. Y le revela hermosamente muchas cosas más. No voy a tocar la oración, pero es muy parecido el escenario. Contrastas la palabra de Dios a lo que está pasando y dices, la palabra es fiel, entonces la razón por la cual no se está cumpliendo debe ser Dios o debe ser el pueblo. Eso me gusta mucho de esta oración. Adi, ¿algún comentario sobre la oración de Nehemías? Sí, a mí me llama mucho la atención que Nehemías es un claro ejemplo de no solamente apropiarse la necesidad, sino hacer una acción, porque creo que en algún momento a todos nos ha pasado que vemos como una petición, una necesidad, y nos dolemos y decimos, sí, voy a orar, y oramos, pero no hacemos más allá cuando podemos hacer una acción. Entonces, Nehemías no solamente se duele, sino que hace una acción. Entonces, eso es lo que más me impacta de Nehemías, porque nos deja ese ejemplo de decir, duélete, ora, pero pon manos a la obra. No solamente te quedes orando, puedes hacer algo más. Y bueno, eso es como lo que más me impacta y me quedo de la oración de Nehemías. Sí, finalmente es muy poco creíble, ¿no? Una persona que dice que le duele algo y no hace nada. O sea, no digo que tiene que todo debes llegar a hacer algo mucho, muy grande, ¿no? Puedes incluso hacer cosas que, que no son suficientes, pero se aprecia el intento de una persona por hacer algo, por verdaderamente hacerlo. Bels, ¿tú quieres comentar algo? No, perdón. Es que salió un momento, por eso estaba mi cámara apagada, pero voy No te llegando. apures, no te apures. Estamos hablando de la oración de Nehemías, esa gran oración con la que abre el libro, y comentando al respecto de eso. ¿Tú qué opinas? No, pues los escucho. Es mi primer día. Tengan compasión. Alguien haga un resumencito. Ajá.
Pues Viri expuso sobre la oración, sobre cómo Nehemías se duele genuinamente por un pueblo, por una región que no había visto. Sí, Viri, ¿querías hablar? Adelante, yo voy a No, darte razón a ti. no, 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 tú dalo. No, está bien. Era No, eso es que... lo que expuso, como que el punto principal que yo tomé. Adi también habló sobre eso, sobre el tomar acciones concretas, porque él no solamente se puso triste y lloró, sino que en el momento indicado fue y solicitó, hasta atrevidamente, ¿no? Al rey. Eh, y yo hablé también un poco sobre cómo Nehemías se apoya en la palabra de Dios y en eso está confianza en que Dios es fiel. Entonces yo puedo venir contrito a Él, o sea, perdóname por, o sea, Él dice, ¿no? Porque yo pequé, porque mi pueblo pecó, y hay una respuesta, ¿no? Y no es como muchos, creo que hay mucho del Evangelio de Prosperidad que dice, exígele a Dios, demándale a Dios y no aceptes un no por respuesta. Pide la riqueza que te mereces, porque eres príncipe y bla, bla, ¿no? Este, y Nehemías llega con una actitud sumamente humilde, aunque sabía que tenía derecho a pedir lo que pidió, sabía que estaba ante el rey, el verdadero rey, ¿no? De hecho, creo que por eso, o sea, creo que por eso tiene tanto aplomo con el rey, ¿cómo se llama? El Artajerjes. Artajerjes, o Ajá. Artajerjes, no sé. Tiene tanto aplomo, porque ya le presentó la necesidad al que es el rey sobre todos, ¿no? Entonces, ni sin demeritar, porque era el rey, pues ya es lo de menos, ¿no? Creo yo. Ujú. ¿Tú qué opinas, Angie? Bueno, regresando un poco a la oración, creo que el Señor da como un amor particular a todos los que le siguen, ¿no? Bueno, yo me he dado cuenta a lo largo del Antiguo Testamento, como que todos tienen un gran corazón que se preocupan por otros, que oran, que interceden y que hacen, ¿no? A veces digo, ay, ¿yo qué soy, no? Pero en serio, pues el Señor es el que da ese amor particular, el que da la fuerza, el que da la sabiduría. Por ejemplo, Daniel a mí me impresiona la sabiduría que Dios le da, cómo habla, cómo se expresa, y pues creo que eso nos enseña a meternos cada día más con el Señor, a conocerlo más tal cual es, a orar y a sincerarnos con Él, ¿no? A decir lo que realmente sentimos. Y creo que el Señor se agrada de esas oraciones sinceras. Sí, Pero completamente. creo que ya tengo algo que decir. Adelante, adelante. Es que siempre la oración de Nehemías me ha como llevado a pensar en la madurez que tenía Nehemías, ¿no? Tanto madurez espiritual, siempre el hecho de que alguien ya no busque por sus propias necesidades. Y él ya no solamente está pidiendo por el pueblo, está incluso pidiendo perdón por el pueblo, ¿no? Ya les lleva ese grado de amor hacia Dios, pero también hacia el prójimo es admirable y creo que es algo que se requiere siempre en alguien que está al frente, ¿no? Ya no solo ver por sí mismo, sino por los que está cuidando y de una forma desmedida. Fíjense que ahorita estaba pensando también cuando dije sobre qué motiva a Daniel para orar, que es la lectura de la Biblia, de los escritos. No recuerdo ahorita exactamente qué estaba leyendo. Creo que Isaías, pero no me creen demasiado, voy a verificar. Eh, También estoy pensando en qué motiva a Nehemías a orar, y está en el versículo 2, dice así: vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, todo empieza de su, iba a decir curiosidad, pero no solamente es curiosidad, de su interés más bien, de su interés por lo que estaba pasando con su gente en Jerusalén. ¿Qué pasa con ellos, no? Y evidentemente le contesta, ¿no? Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia está en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego, ¿no? Eso es lo que detona en Nehemías el orar como oró. El,
tener un interés genuino por lo que estaba pasando allá. No era una persona que simplemente quería como chismes o cosas así, ¿no? Es, ¿qué les pasa a mis hermanos? Y el saber que que estaban viviendo mal es lo que lo aflige tremendamente. Y creo que nos falta dar un poquito ambas cosas. Porque, digo, ahorita hace rato tuvimos la oportunidad de orar unos por otros. Pero hay muchos, somos 120 en la sociedad. No sabemos, no tenemos idea de qué está pasando. En general, no es como la gran incógnita. Nos quedamos solamente con que no están yendo o no sabemos nada de ellos. En general, como que nos tranquilizaría como simplemente verlos en Zoom o verlos en el templo, pero seguimos sin preguntarles, oye, ¿cómo te va? Entonces, si no hay un interés o simplemente se queda en curiosidad, y si menos, ¿no? No hay una empatía que te lleve casi a rasgarte de dolor, pues probablemente quizás nos lleve a una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde, no sé, para esta reunión somos 6, la reunión que tuvimos hace rato, que fuimos 25, 20, y quizás los mismos de siempre, como que nos repetimos y en su mayoría, y es mi opinión, y pongo mi corazón aquí, en su mayoría somos los que tenemos que estar en cuestión de cargo, porque tenemos instituto o algo así, y unos amigos de nosotros. Y ya, y aquí no es una cosa solamente de que me llene el testimonio de Nehemías, sino también que me aflige, porque Nehemías tiene algo que yo no, que es un interés por quien está sufriendo. Vi. Entonces aquí la pregunta es cómo cultivar esa virtud, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Y él lo hizo fácil, ¿no? O sea, cuéntame qué les pasa. Pero yo creo que a lo mejor y sí es difícil, pero yo me acuerdo mucho de que leía y, por ejemplo, a lo mejor y es el amor que tú le tienes a Dios y ese mismo amor tú lo vas a manifestar a tu prójimo, ¿no? Porque era como también exponíamos la vez pasada en el gran mandamiento, ¿no? Que, o sea, que cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, por consecuencia viene a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque somos la misma naturaleza. Entonces, yo creo que sí a veces nos hace falta como ese interés, ¿no? Porque, por ejemplo, como bien lo decía a lo mejor y Kevin, a Nehemías, siendo el copero del rey, pues obviamente no le faltaba nada, y él aún así decide interceder por un pueblo que estaba en Jerusalén y que sí estaba muy mal, pero aún así, digo, él se dolió muchísimo y creo que a veces nos hace falta como dolernos en esa parte, ¿no? Que quizás a lo mejor si no le hablamos a todos los de la sociedad, pero decir, bueno, y aquel chico que a lo mejor y yo veía que ni siquiera, no iba muy seguido, ¿no? ¿Y qué ha sido de él? Porque si nos damos cuenta, pues a lo mejor y muchos también se han salido últimamente de la comunidad. Y digo, yo en esa parte a lo mejor y no puedo saber ni siquiera quiénes son, porque yo quizás si no tengo tiempo, y tampoco no es por a lo mejor y decirle a ustedes, ¿no? Que a lo mejor ya llevan más tiempo, y digo, y a lo mejor y dónde está esa parte, ¿no? Porque también lo veíamos y decíamos, ¿cuándo les hemos llamado a lo mejor y no para preguntarles, oye, no te he visto en Zoom, no te he visto en este lado o aquí, sino para preguntarle, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Sino, a lo mejor y nada más llegamos y decirle, oye, no te he visto en las actividades, ¿por qué no has participado? No, sino llegar y decirles, oye, ¿estás bien? ¿Qué estás pasando? ¿Cómo has estado durante este tiempo? ¿No? Digo, creo que a veces eso es lo que nos hace falta. Sí. Y creo que se puede resolver también con una oración sincera, ¿no? Diciéndole al Señor, dame amor o dame esa diligencia para acercarme a las personas. Estaba pensando también de que una solución, o sea, se me ocurre un escenario donde Nehemías, en lugar de orar de orar y de pedir al rey ayuda para reconstruir, hubiera tomado otro camino como, ayúdame a que se vengan para acá, porque acá estamos viviendo mejor, a Babilonia, ¿no? Quizás estoy muy tendencioso, pero me explico. Quizás nos enfocamos quizás a vente a mi Zoom o reúnete conmigo en el templo, pero más bien Nehemías agarró sus chivas y se fue para allá, y se fue a padecerla, a tener muchos problemas con gente alrededor, a tener que enfrentarse ahora a gobernar. O sea, él era un copero. O sea, no lo pongo peyorativo, porque más o menos él sabía
decisiones que se tomaban de gobierno, pero ese es un brinco gigante de ser el copero de rey a gobernar en un poblado donde no hay protección ni seguridad para nadie en muchos sentidos, con problemas de, un problema que está muy grave allí, bueno, son dos problemas, que la gente se casaba con gente que no era el pueblo de Dios y que los ricos se aprovechaban de los pobres y les daban préstamos y hacían usura y los tenían casi como esclavos en algunas situaciones. Entonces, me llena, esa parte me impacta mucho de Nehemías dejando su comodidad. No es como, vénganse para acá, o sea, vénganse para acá, ¿para qué están padeciendo allá si aquí en Babilonia tenemos todo? Es, voy a cambiar mi residencia, voy a adaptarme a ellos, no esperar que ellos se adapten. Y también porque, o sea, ya pensando en el caso particular de Nehemías, es que es Jerusalén, es la ciudad de Dios. Me gusta mucho eso porque también se aflige por los muros destruidos. Es donde Dios prometió habitar y que a través de Jerusalén iba a salir luz a todas las naciones. También eso es importante. Puede entenderse como el templo, obviamente, nuestro templo, pero también puede entenderse como lo que es ahora el templo del Espíritu Santo. O sea, son la iglesia de Dios vivo, sobre lo cual Dios prometió habitar y dar luz a las naciones, ellos. Entonces, creo que en ambos sentidos, Nehemías estaba saliendo de su comodidad para ayudarles a hacerles cómodas la vida a gente que no podía trasladarse, no podía tener sus garantías. Y disculpen si a veces soy muy tendencioso en eso, pero no es ni en Zoom ni en el templo, sino Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca. Y puede ser en el Zoom, puede ser en el templo, puede ser en Jerusalén, en donde sea. Y Pienso aparte, en esto, en que... Ay, perdón, Angie, tú primero. ok, y aparte, si no mal recuerdo, el rey le dice a sus siervos que le den todo, ¿no? Sí, es Nehemías. Sí. ¿No? Entonces, pues creo que el Señor, o sea, cuando tiene un propósito para nosotros, Él pone todo y envía, ¿no? O sea, tampoco lo iba a dejar ahí como solito, sino que pues respalda todo lo que Él hace, le da como autoridad, ¿no? Para poder pues delegar ciertas tareas, ¿no? Y para, pues tú haces esto, todo el otro, etcétera. Y pues ya, era lo que quería decir. No, sí, termina siendo Nehemías el que movía todo. Y Esdras también en su momento. Anabel. Que, bueno, regresando a lo importante que es una relación personal con Dios, ¿no? Quizás Nehemías lo que buscaba, o bueno, en su intención era que esas personas, antes de reconstruir los muros o antes de, no sé cómo decirlo, Nehemías veo como en su intención de que ellos sintieran también el dolor de tener una relación íntima con Dios. Y creo que esa es una característica que también nosotros, o bueno, no sé, nosotros como jóvenes debemos de tener también al atender a los demás. Buscar que las personas tengan una relación personal con Él, no solamente que asistan a las actividades o que cumplan con ciertos requisitos, sino que esa es nuestra prioridad, ¿no? Que tengan una relación personal con Dios. Sí. De hecho, ese es el tema que se trata inmediatamente después, bueno, durante y después de la reconstrucción, se trata ese asunto de, oye, ahora vamos a atender los problemas de tu corazón, porque por algo te casaste con una cananita, ¿no? Por algo estás desobedeciendo la ley de Dios, haciendo usura con tu hermano. Entonces, le dice, Esdras, vamos a leer toda la ley todo el día, hasta que haya fruto. Y hay fruto. Está tremendo eso, ahorita platicamos de eso. Viri, Fer. Pues, no, pues nada. Pues hace un tiempo, bueno, como un mes, leía, por ejemplo, en un libro, se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, de Miguel Núñez. Ahí te mencionaba mucho de que, por ejemplo, a veces la iglesia como que se olvida de la parte de responsabilidad que tiene, ¿no? No tan solo con los demás, sino con ella misma. La parte de la responsabilidad que tienes de tu madurez espiritual.
y del crecimiento, ¿no? Que debes de tener en la iglesia. Entonces, que también por eso a veces se dan como las rupturas en la iglesia, porque no somos a veces lo suficiente maduros, también quizás sí para, como para aceptar cuando quizás sí nos llaman la atención referente a algo, ¿no? Entonces, creo que también a veces eso nos cuesta mucho el hacernos responsables, ¿no? De, bueno, sí, me toca esta parte, pero también tengo que atender mi vida espiritual y a veces quizás sí por estar tanto en el ministerio y tanto trabajando, como que se nos olvida el atender nuestra vida espiritual cuando eso debe de ser lo primero y lo primordial. Entonces, creo que es eso. Les voy a leer una parte que me gustó mucho, que de hecho anoté, Claro. que decía, el grado de crecimiento de una persona está directamente relacionado con el grado en que ella se ha apropiado de su responsabilidad en cada área y en cada relación de su vida. Y ya no, pues sí, digo, cada quien es responsable de hasta dónde quiere tener esa intimidad con Dios. Y sería lo único. No, y tienes mucha razón porque podemos tener el mejor templo o la mejor asistencia a cualquier cosa, incluso las mejores visitas casa por casa, pero podríamos pasar por alto la relación de la persona. O sea, podemos fijarnos demasiado en la forma y no en el fondo. Y me gusta mucho la actitud de Esdras, de Nehemías, de los sacerdotes, todo ese conjunto, pues porque no son dos, son un montón de líderes que trabajan juntos, de decir, vamos a atender los problemas que nos están causando daño, por los cuales no podríamos tener una adoración correcta en el templo. Se lo tiene edificado, se tiene edificado el lugar. ¿Qué falta? Corazones dispuestos para presentar un sacrificio vivo. Entonces, vamos a trabajar sobre ellos. Y hay un Y montón qué de eso, ¿no? cosas. Ajá, Y a pesar sí. de que no seas, yo creo que un líder o Mm, no seas, no tengas un cargo a lo mejor y ahí lo puedes hacer, ¿no? Te puedes claro. preocupar por los otros y puedes eh, Ujú. sentir el dolor del otro. Sí, lo que me gusta de Nehemías es que depende de cómo lo leas. Puedes tender mucho a hacer como una gran biografía de Esdras y Nehemías, pues que sea tu único foco. Pero habla de familias, y eso lo habló la mano César en alguna ocasión. Familias y los hijos de tal reconstruyeron tal muralla y fueron tantas personas y donaron tantas cosas. Es muy personal y es lo que tú dices, o sea, esa reedificación no fue hecha por dos personas, o sea, Dios no usó a dos personas, usó a los cientos de personas que trabajaron en la obra, albañiles, orfebres, herreros, no sé, todos los oficios que había, una convicción como personal es de que aún el trabajo físico puede unirnos como iglesia, hacernos fuertes espiritualmente, porque somos uno. O sea, a veces queremos separarnos como cuerpo de espíritu, como si, pero es solamente para estudiarlo, pero en la práctica son uno solo. Entonces tú no puedes evitar sentirte espiritualmente conectado con una persona con la que ya trabajaste todo el día, por ejemplo. Ya trabajas, ya sudaste, ya estás cansado y tomando una coca ahí en la grava con tu hermano, pensando en trabajo de albañil, no puedes evitar reírte con ella y compartir cosas. Fer, ¿tú qué opinas? Pues es mucha revelación, la verdad, es mucha revelación, todo esto de la oración es mucha... Yo, por ejemplo, pues aquí estoy viendo varias cosas, ¿no? Volviendo un poquito al punto de la oración de Nehemías, ¿no? Dice en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. O sea, aquí vemos que desde el Antiguo Testamento hay una consecuencia por el pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. O sea, tanto en el Antiguo Testamento, en el versículo 8 dice que hay una consecuencia por el pecado. Pero también hay, dentro del plan divino de Dios, incluye la oferta de la reconciliación. Pero si os volviereis a mí y guardáis a mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos,
De ellos recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, esta promesa se cumple en dos, bueno, yo veo dos partes importantes donde se cumple esta promesa. Cuando se forma el Estado de Israel, que es el pueblo de Dios, y para nosotros como gentiles, esa reconciliación vino a través de Jesucristo. Ujú. Segunda de Corintios 5, 17, 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí. Y Y es importante no perderlo de vista, porque siempre, siempre todo nos lleva a Cristo. Sigue adelante, perdón por la interrupción. no, y ahorita que estabas hablando de la oración modelo en Lucas, tanto Nehemías como nuestro Señor Jesucristo, en estas dos oraciones hay puntos importantes, porque tanto Nehemías como Jesucristo nos enseñan que nuestras oraciones tienen que tomar, número uno, nuestra reverencia para con Dios. Número dos, confesar el pecado. Y número tres, pedir que Dios haga su voluntad. Ujú. O sea, Sí, tanto aquí la oración de Nehemías, si confesaren vuestros pecados, y en Lucas dice, prueba nuestros pecados, ¿no? sí. Lo Entonces, absurdo es decir, perdona no nuestros pequé, pecados. soy limpio. O sea, en ambas oraciones se cumplen varios puntos en común, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, finalmente es una revelación que existía desde antes que Jesucristo, más bien desde la venida de Jesucristo, porque constantemente Él se revela a través de los utensilios del templo, por ejemplo, del templo mismo, y de esta promesa que ya leías tú, Viri, ¿es el Deuteronomio, la que citaste? Y sí, Sí, es de Deuteronomio. Ajá. y es completamente válido relacionada con Romanos, porque es verdad, cualquier persona que se acerca a Dios, humilde y pide perdón, sinceramente, Dios, no porque nos deba algo, pero porque Él lo promete así, Dios nos perdona y tiene la promesa de restituir lo perdido, que es el punto principal de Nehemías y Esdras, de aquello que estaba perdido y destruido y no había nada. Y esa parte que hacen los enemigos de Esdras de burlarse de que lo que edifiquen, si se sube una zorra arriba, se lo tira, lo tumba, ¿no? Va a estar chafísimo. Se burlan de ellos, ¿no? Pero Dios restituye y hasta se quedan así con los ojos cuadrados y con la boca así hasta el piso de la vergüenza de ver que efectivamente había un Dios que les respaldaba y no pudieron hacer nada. No, está increíble, Fer. Gracias por eh, marcar este libro en el mensaje general eterno, que es que Cristo es nuestra reconciliación. Está padrísimo, ¿no, Angie? Sí, y eso nos compromete, ¿no? Igual y tal vez solo escuchamos de así, pero no, tenemos el ministerio de la reconciliación, Ujú. o sea, hablar a otros acerca de Cristo, ¿no? De cómo nos reconcilió con el Padre. Y pues sí, y realmente me reta esta oración a actuar, no solamente a orar, sino a actuar, ¿no? Y por qué no, no sé, en esta semana le escribimos a alguien de la sociedad que no hayamos visto, no sé, sino, ¿no? O sea, como causar impacto y realmente actuar, aunque sea uno. Sí, Sí, exacto. A lo mejor, como decíamos, no llegar y preguntarle, oye, ¿por qué no te he visto en las actividades? Sino, ¿cómo has estado? ¿No? Algo Exacto. así. No, no siempre llegar al blanco, ¿no? De decir, ah, tienes que participar. No, sino nada más, ¿cómo has estado? Sí, ok. Adi, ¿alguna opinión de respecto a esto? Y yo estaba pensando justamente que el trabajo, regresándome un poquito a lo que hablaban de la edificación,
el trabajar genera vínculos y creo que es muy importante que entre nosotros generemos vínculos de amistad, porque al final de cuentas pues somos un solo cuerpo y aunque sí cada quien tiene su función, tenemos que estar en armonía, tenemos que amarnos entre nosotros. Entonces, creo que el trabajar, el considerarnos entre nosotros mismos genera vínculos y de esa manera pues también reflejamos el amor que Cristo ha puesto en nosotros. Entonces también creo que es un reto, ¿no? El amar a los demás, generar ese vínculo. Y creo que Angie también nos aterrizó. Algo tenemos que hacer con esto que hemos recibido. Algo tenemos que ponerlo en concreto. Nehemías dijo al rey, necesito esto, esto. Dame cartas. Se pone a hacer la petición y le responde, ¿no? Y también dejarle a Dios también nuestra petición en humildad y con lo que Dios nos dé hacer algo. Ya dijiste algo, un punto muy bueno, hablarle por lo menos a una persona esta semana, tender ese puente y ese vínculo. Igual no para el Zoom o no para la reunión, que sería padre, es bonito, pero no sé, simplemente, oye, te marco, hablamos, mensaje, ya viste este meme, ¿quieres ir por un café o algo por el estilo, ¿no? Que más o menos ya se puede, ir por un café. Entonces, valdría la Comprar pena. algo para su vida espiritual, ¿no? Ajá, Yo creo que eso sería algo bonito. No solamente decirte, ven y asiste, sino, ajá, mira, leí este devocional y tengo esta aplicación, ¿qué te por ejemplo, parece? sí. Y creo que esto generar como plática, generar un foro, también ayuda mucho porque te deja como escuchar Ujú, la perspectiva que tienen y de ahí poco a poco ir entrando, ¿no? ujú. Sí, también nos obliga, ¿no? Porque ya tenemos testigos de que ya dijimos lo que dijimos, ¿no? En esto. Y nos alienta, porque no es sencillo al final de cuentas. En, bueno, también hacemos un Zoom los domingos, eso es como más de relajo, y no, porque a veces es demasiado serio también. Vimos un video de una chica con depresión, es un video armado, realmente no está deprimida, pero el chiste es de que todo se hace por Zoom, digamos, las consultas de la terapista son por Zoom, y se nota que pasaban meses y no hablaba la chica, pero continuaba la terapista asistiéndola y estando con ella, viendo películas con ella, y interactuando de alguna forma. O sea, se inventaba las formas para interactuar con una persona que no quiere hablar, nada más mensaje, durante meses. Entonces, creo que este grupo nos puede servir como aliento, porque evidentemente sabemos que hay gente que sufre, pero no nos va a contestar. Puede hasta ofendernos de repente. ¿A ti qué te importa, no? De lo que estoy viviendo. De entrada, ¿no? Puede. Tú no has tenido para estar conmigo. Puede pasar. O también la situación tan dolorosa que nosotros no podamos aguantarla. O sea, ya escuché que se le murió tal y tal y tal y tal, y que le pasó esto, no lo aguanto yo. Y efectivamente, uno no aguanta las cosas, es Cristo, ¿no? Finalmente. Pienso en este chico que escribe en la comunidad, ¿no? Leo, que requiere como alguien tan cercano y que esté ahí totalmente impulsándolo y sosteniéndolo de la mano. Y creo que a veces, pues no a todos les gusta como echarse el paquete, ¿no? Y decir, ahí voy a estar, ¿no? Llámame cuando te sientas así o involucrarse tanto. Creo que eso es luego complicado. Uh-huh. Lo es. Pero me gusta eso, que aquí sea un grupo de ánimo y aliento para impulsarse. Lo es, pero yo algo que admiro, la única cosa que admiro de los amigos de Job es que estuvieron allí. O sea, se vieron el paquetote de una persona que se le murieron sus 10 hijos, perdió todo y está con sarna, y estuvieron allí el tiempo que fue necesario para atenderlo. Lo hicieron mal, la verdad, lo hicieron súper mal. Pero eso les admiro. Yo no estaría 7 días con una persona así, en mi carne, o sea, no lo haría. Ellos, es algo que es rescatable de eso, y que creo que difícilmente los aquí presentes lo hemos hecho. Así de, es un amigo, o sea, no es el familiar, es un amigo
con esas características, que es desagradable a la vista y que quizás a tu forma de ser está siendo un pecador. Eso es lo que veían los amigos, ¿no? Y estuvieron 7 días ahí, por lo menos 7 días, más de 7 días de hecho. Porque dice que el séptimo día, el primero empezó a darle discurso a Job. Eso es lo que creo que podríamos retomar de todo esto. Cerramos, porque es bueno también que empecemos a pensar cómo hacer lo que hemos dicho. Un comentario rápido de cada uno, así express. Cerramos con oración y empezamos con lo que dijo Angie, si les parece, de hablar a una persona que no le hemos hablado o que nunca le hemos hablado, fuera de nuestro círculo inmediato de amigos. Angie, un pensamiento así, rápido. Pues bueno, referente al tema de la oración, que sigamos experimentando al Señor, porque creo que por medio de la lectura de la palabra y la comunión constante con el Señor, así lo podemos conocer un poquitito más, ¿no? Y pues actuar, hacer las cosas, ¿no? Ya, esto. Vale. Adi. Adi, ¿algún comentario? Sí, está por ahí. Sí, ya. Sí, esforzarnos. Creo que ese es mi comentario. Esforzarnos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer y sobre todo a no dejarnos de estar en esta comunión con Él. Viri. Igual, que hagamos los 4 pasos que yo al final mencionaba, que preguntemos, que reaccionemos, que oremos y que pongamos en acción. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Entonces, Un favor, ¿podrías ponernos la sí. imagen en el grupo? Compartiéndolas para tenerlas bien presentes. Tenerla bien presente. Sí. De esa diapositiva. Porque tienes razón, esa la resumía mucho. Sí. Y puede ser nuestro plan de acción de la semana. Anabel. Pues algo que se me queda mucho es acercarnos a las personas. Nehemías lo hizo, Jesús también lo hizo, vino, se acercó a nosotros y creo que, digo, está en el plan que Viri acaba de resumir, pero totalmente esforzarnos esta semana por acercarnos a las personas. Perfecto. Fer. Pues sí, orar por los demás y nosotros orar los unos por los otros. Yo creo que la oración lo cambia todo, ¿no? Me cambió a mí, me cambió mi vida y pues cambia todo la oración. Franca y sincera con el Señor y a lo mejor no es la palabra que yo le traiga a la persona, ¿no? Sino que, como bien dicen, esa atención o esa consideración, ¿no? Digo, a lo mejor es lo que necesitan las demás personas, ¿no? Entonces, pues sí, poner dice por ahí que en Santiago que la fe sin obras es muerta, entonces, pues poner en obra esa fe y con la seguridad y la certeza de que el Señor va a obrar a través de su palabra, a través de acercarnos a los demás, de empezar a trabajar, a reedificar esos muros, como nos dijo el hermano César. Entonces, pues sí, digo, pues empezar a hablarles a los demás, digo, a lo mejor, como dices, a lo mejor con un simple meme, ¿no? O sacarles una sonrisa, no sé, pero algo tenemos que hacer. Muchas gracias, Fer. Yo también retomo lo que dijo Angie, de que Dios nos puso para ser embajadores y la palabra que usaste no recuerdo ahorita en este momento. Para reconciliarse, ayudar a Dios, bueno, ayudar a las personas a reconciliarse con Dios, es el término. Nos hizo parte de ese misterio de la reconciliación. En el plan eterno, decidió Dios usarnos de esa forma. Es muy extraña la forma, porque yo no usaría, si yo tuviera que escoger, no me escogería a mí para llevar a cabo para predicar el Evangelio. Pero Dios lo ha elegido, nos ha dado ese privilegio de ser partícipes del proceso en una partecita de la reconciliación,
nos toca y como dijo Pablo, ay de mí si no lo hago. Y también dijo Pablo respecto a las personas que había evangelizado, ustedes son mi corona, son mi galardón, son mi deleite. Y es lo que vimos en Éfeso. Ver que ustedes crecen, que se reconcilian con Dios y que encuentran propósito y sentido en Dios, es para mí ya mi corona la que voy a recibir, ya la estoy recibiendo en este momento. Esa dualidad es mi responsabilidad y mi privilegio. Y cerramos con eso. Espera, Adi, ¿sí dijiste tú? Sí, sí dije. Sí, Ajá. ¿verdad? Me confundí un momento, sí, o si había simplemente hablado y... Ok, entonces cerramos. Todo esto se grabó y creo que, espero no tenga ningún inconveniente. No se grabó la parte de oración, eso no, pero no sé si tengan algún inconveniente con que lo suba. ¿No hay ningún problema o sí lo hay? Problema, no problema. O sea, la oración que tuvimos al principio no la grabé, solamente a partir de que empezó Viri a dar su tema. Ahí abre, esa es nuestra apertura, Viri. Tú eres nuestra representante y vas a ser la responsable de que tengamos o no audiencias de nuestro video. No, muy mal. Muy mala apertura. Entonces, nos vemos. Fer, ¿ibas a decir algo? No, que Viri nos va a dar el rating. Exactamente. Todas esas compartidas y vistas y todo, y followers, es gracias a Viri. Gracias, Viri. Cierro simplemente. Vamos a orar y ahorita damos los avisos. Bel, si quieres orar para cerrar. Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor, porque estás cerca de nosotros, porque estás interesado en nuestra relación contigo. Cercano, Señor, no solamente a nuestras necesidades, sino también a nuestro crecimiento. Gracias, Señor, por este grupo en el que concedes una comunidad en la que no solamente se expresan nuestros pensamientos, sino que tu palabra se comparte de manera profunda, Señor, que lleva nuestro corazón a desear actuar, a no solamente quedarnos con las palabras, sino llevarlas en acción. Te doy tantas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Llévanos, Señor, a sentir lo que los que están a nuestro alrededor están sintiendo. Llévanos, Señor, a ser empáticos, a entender la necesidad que hay afuera. Llévanos a un crecimiento, a madurar para no solamente ver por nosotros, sino también por los que están a nuestro alrededor. Y de manera particular, rogamos en esta hora, Señor, que nos des más amor por las almas, por los jóvenes que están a nuestro alrededor en esta comunidad en la que somos parte, vida espiritual. Tú dirígenos, Espíritu Santo, indícanos quién necesita una palabra de aliento, quién necesita atención. Y de esa forma, Señor, de los 6 que estamos aquí conectados, podamos ser de bendición para más personas. Y compartamos, Señor, de lo que tú nos has dado. Quédate con nosotros, bendice cada hogar aquí representado, que no falte fe en ninguno de ellos, Señor, que no falte tu palabra en cada uno para compartir, para vivificar, Señor, nuestras vidas. Quédate con nosotros, por todo te damos muchas gracias. Amén. Pues gracias a Dios por sus vidas y por estar acá. Nada más doy algunos avisos. El siguiente sábado todos ustedes siguen invitados, los que llegan por primera vez, para estar con nosotros. Vamos a tratar otros temas sobre oración. Y también si ustedes quieren decir, yo quiero exponer esta oración, va. Y también si quieren anexarse a nuestro grupo de WhatsApp, también están súper invitadas. A mí ya me tocó, Kevin, pero se puede repetir. Sí, pero primero que haga una vuelta por lo menos, ¿no? Ah, vale. Sí, no tampoco acapares, ¿eh? Ese es uno. Mañana tenemos el otro Zoom, que es un Zoom chistoso, porque hemos hablado hace 8 días hablamos de Spider-Man en Civil War, hemos hablado sobre mascotas, hemos hablado sobre doramas, bueno, no hablamos, bueno, sí hablamos sobre doramas, pero vimos un dorama, de hecho,
Fue el primer drama que vi sobre K-pop y voice bands. Pero en algún momento Dios nos dirige y nos enseña más de nosotros mismos, de muchas cosas. Lo de Spider-Man hace 8 días fue increíble. ¿Ya la viste, Viri? ¿Ya viste la grabación? Vela. La medio empecé a ver, ajá, pero Vela no la completa. terminé. Es que mi hermana invitó a un amigo que le pasaron demasiadas cosas y se identificó completamente con Spider-Man. Y el grande tema fue, ¿qué hacemos cuando todo está en nuestra contra? Y se nos ofrece romper nuestros compromisos y valores. Eso es lo que le pasa a Spider-Man en el cómic. Le pasa a mucha gente que dice, sí, te seguiré, y la mera hora de los trancazos es cuando no lo conozco, no sé de quién me habla, no soy cristiano, prefiero irme por la vía fácil, ¿no? Son ese tipo de temas que de repente dan su vuelta y vamos a Dios. Entonces, Anabel, antes que te vayas, estás invitada el sábado y mañana domingo también. Te mando el link y a los grupos. Tú pásame el link. Sí, y Ya me voy. cuídate mucho. Y pues ya estoy haciendo crecer un canal de YouTube que es donde les estaban viendo las ligas. Ya está creciendo, le estoy metiendo mucho más diseño y cositas. Chéquenlo, denle like, suscríbanse y compartan para que más gente se dé a la familia de los Zooms. ¿Qué hacemos? Y no, en serio, para que creo que esto puede ser de mucha bendición para otros, definitivamente. Para nosotros mismos volver a verlo es de bendición. Y todo, es todo. Cuídense mucho. ¿Comentario, alguna cosa que quieran decir? ¿Te gustó, Angie? ¿Te gustó, Adi? ¿Volverían? Sí, Dicen que no. volvería. Bueno, está bien. Bueno, creo que sí. Va. Dice que vuelven, pero con un tema. Perfecto. Perfecto. Digo, Sí, de hecho, como para después comprometerlas. los de la oración, tendremos una sesión de temas sorpresa. O sea, ustedes van a llegar con temas ninja a exponer sin que nosotros sepamos. Ajá. Estaría bien. Sí. Pues a mí sí me Exhortada. gustó. Sí, puede ser. Digo, Hoy Pedro. Angie quiere exhortar a Kevin y a todos. No. Stand-up Eso de no. exhortación. Va. ¿Mañana qué hora es? 7:30. 7:30. Sí, De hecho, también. hemos quedado con el tema, ¿verdad? Vamos a escribir ahorita en el grupo para ver un tema. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Te acuerdas, Viri, si teníamos un tema? ¿No ves que no he entrado a esa? Ya tiene mucho que no entro. ¿Por qué no entras? Porque tengo cosas que Cierto, hacer no esa hora. pero Ya no llego un poco tarde. hemos quedado con un tema en específico. Voy a mandarles mensaje para ver qué decidimos. Bueno, Dale. cuídense mucho. Chao. Igual, Dios los bendiga. cuídense, chicos. Dios les Dios bendiga. les bendiga. Bye. Igual.